Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos 24 al 31. Juan capítulo 20, 24 al 31. El mensaje de resurrección se llama vida en un mundo incierto. Juan capítulo 20, versículos 24 al 31. Esta es la palabra de Dios. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Oremos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu resurrección. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad de tu resurrección. Y al creerla, seamos transformados en nuestra relación contigo, en nuestra relación con nuestro prójimo y la manera en la cual vemos este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Durante la guerra de Vietnam, el campo de prisioneros más famoso en ese tiempo se llamaba Hanoi Hilton. Y la persona de más alto rango que fue capturada por los vietnamitas fue el almirante Jim Stockdale. Y él sobrevivió a ese campo de concentración, ese campo de prisioneros, pero algunos otros no. Y después de que fue liberado, en una entrevista le preguntaron qué es lo que él creía con respecto a los que no lograron sobrevivir. ¿Cuál fue la razón por lo cual en medio de una adversidad, en medio de una situación muy difícil, estas personas, sus compañeros, no lograron sobrevivir? Y él dijo: muy fácil, la respuesta es muy fácil. Los que no lograron sobrevivir fueron los optimistas. Y el entrevistador no le entendió. ¿Cómo que los optimistas? Y él dijo: claro que sí. Los optimistas no lograron sobrevivir porque fueron llevados al campo de concentración, y ellos en su optimismo pensaron: para la Navidad vamos a estar libres. Y llegó la Navidad y pasó la Navidad. Y después dijeron: para el día de la Pascua vamos a estar libres. Y llegó la Pascua, llegó la resurrección y estaban todavía prisioneros. Y después dijeron: para Acción de Gracias vamos a estar libres. Y llegó Acción de Gracias
y continúan siendo prisioneros. Para la Navidad vamos a estar libres. Y pasó nuevamente la Navidad y ellos seguían prisioneros. Ellos murieron con un corazón completamente destrozado. Ellos murieron por desesperanza. Tuvieron optimismo durante un tiempo, pero al no cumplirse sus expectativas, murieron con el corazón destrozado. ¿Qué es lo que nos puede dar seguridad, esperanza verdadera y paz en un mundo inseguro? Vivimos tiempos donde hay una inseguridad económica impresionante por las cosas, las decisiones que toma el presidente Trump en los Estados Unidos. Es impresionante. Supongo que has escuchado o has leído. Como dice algo, inmediatamente los mercados financieros se tambalean. Vivimos en tiempos de inseguridad financiera. Hace algunos años vivimos en tiempos muy difíciles de inseguridad física con la pandemia. Vivimos tiempos, posiblemente algunos de ustedes, con otra clase de inseguridades. Y la pregunta es, ¿qué te puede dar una verdadera seguridad en esos tiempos? Y la respuesta no es simplemente el optimismo. El optimismo de alguna manera es la negación de la realidad. Tampoco te puede dar seguridad el hecho de que simplemente estés haciendo actividades y trates de no pensar en qué es lo que está pasando. Como las personas que empezaban a tocar, ¿no? Si recuerdas la escena del Titanic, el Titanic se está hundiendo y hay un grupo de artistas tocando el cello, tocando el violín, pero el Titanic se está hundiendo y eso no te da seguridad. Tampoco te va a dar seguridad una fe que no está basada en algo objetivo, histórico, verdadero. Y tampoco te va a dar seguridad el que simplemente digas, no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar, y estés negando la realidad en todo tiempo. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que te puede dar seguridad? Y quiero presentarles esta verdad o esta pregunta. ¿Cómo la resurrección de Cristo nos brinda una sorprendente seguridad? No tan solo en tiempos difíciles, no tan solo en tiempos inciertos, sino en toda tu vida. Como la resurrección de Cristo te brinda una sorprendente seguridad. ¿Por qué? Número uno, tienes ahí tu bosquejo. En primer lugar, porque redefine tu vida. Y número dos, porque va a redefinir tu realidad. Como la resurrección de Cristo nos brinda una sorprendente seguridad. Número uno, porque redefine tu vida. Y número dos, porque redefine tu realidad. Vayamos al texto. Juan capítulo 20 es una historia que si no la conoces, por lo menos conoces el dicho, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, por lo menos conoces el dicho, pero aquí está la historia. Y aquí encontramos entonces cómo la vida, el paradigma de vida de Santiago, de Tomás, cambia completamente. Tomás era uno antes de la resurrección y era otro después de la resurrección. La resurrección redefinió la vida de Tomás y la forma de ver el mundo de parte de Tomás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el paradigma de Tomás antes de la resurrección? Y el paradigma de Tomás, la forma en la cual él vivía, era una vida centrada en el yo. Veamos el texto. Versículo 24. Jesucristo ya se había aparecido a los discípulos y por alguna extraña razón, el versículo 24 nos dice que Tomás no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús.
¿Sabes por qué Tomás no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús? ¿Alguien sabe? Yo tampoco sé. Pero es muy interesante. Si has visto la serie The Chosen, temporada número 4. ¿Alguien ya está en la temporada número 4 de The Chosen? ¿Sí? Ok. Es muy interesante la historia que crean, no es verídico, al menos que lo sepamos, las escrituras no dicen nada, pero es muy interesante cómo el escritor de The Chosen está presentando a Tomás. Y entonces dices, por esta razón Tomás no estuvo ahí, porque andaba bien deprimido, no tan solo, bueno, no se los voy a contar, pero The Chosen, Season 4, ¿sí? Temporada número 4, presenta algo muy interesante. Tomás no estuvo ahí y Jesucristo se presentó. Y después cuando Tomás llega al aposento alto, vean el versículo 25, no les creyó. No me puedo imaginar a los discípulos que también estaban completamente decepcionados. Se aparece Jesús, no está Tomás, Tomás regresa al aposento alto y lo que ellos empezaron a decirle a Tomás es: nuestro Señor está vivo. Y Tomás simplemente no cree su testimonio. El testimonio de sus compañeros durante 3 años. Y no me puedo imaginar nuevamente la alegría, la convicción con la cual los discípulos, sus compañeros, le dijeron a Tomás: Tomás, el Señor está vivo. Y simplemente Tomás dice: pues, perdón por lo que voy a decir, pues me vale, ¿sí? O sea, no creo. Versículo 25, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo voy a creer. Simplemente no lo voy a creer. El testimonio de sus compañeros no significó absolutamente nada. Una de las cosas que me gusta de The Chosen es que los escritores, y nuevamente no es bíblico, no es inspirado por el Espíritu Santo, ok, es una historia. Pero lo que más me gusta de The Chosen es las historias de cada uno de los discípulos. Puedes conocer un poquito más acerca de ellos y sobre todo el contexto. Pero en las pocas intervenciones o las pocas palabras registradas en los evangelios que dijo Tomás, nos podemos dar una idea de cómo era el carácter de Tomás. Y muy posiblemente el carácter de Tomás era de alguien bastante pesimista. Si ustedes recuerdan, cuando Lázaro estaba enfermo, Jesucristo ya sabía lo que iba a hacer. Los discípulos no estaban en Judea y cuando llega un aviso a Jesús de que Lázaro está enfermo, Jesucristo dice: bueno, vamos a ir, todavía no, pero vamos a regresar al territorio de Judea. Y los apóstoles le dicen a Jesús: Jesús, no regresemos ahí porque te quieren matar. Y entonces Jesucristo les dice: Lázaro ha muerto. ¿Y recuerdan las palabras de Tomás? ¿Alguien recuerda las palabras de Tomás? Bueno, Señor, vamos también para que nosotros muramos con él. Juan capítulo 14, Jesucristo les dice: los voy a dejar, yo me voy a ir. En la casa de mis padres, de mi padre, muchas moradas hay. Voy a preparar para ustedes. Ya no voy a estar aquí con nosotros, pero ustedes saben a dónde voy. Y Tomás, ¿qué contesta? Señor, no sabemos a dónde vas. Danos un poquito más de información, por favor. Pero en Juan capítulo 20, Tomás manifiesta su incredulidad, su decepción de una manera bastante clara. Y él hace una demanda. Hasta que no se me cumpla esta demanda, yo no voy a creer, aunque ustedes estén saltando de gozo. Yo no voy a creer. En otras palabras, lo que hace Tomás es tomar como rehén
su incredulidad y poner condiciones a Cristo para poder creer. Lo voy a decir otra vez. Tomás toma como rehén su incredulidad. ¿Por qué los criminales, los ladrones toman rehenes? Porque quieren tener el control. Quiero tener el control de la situación y quiero que se me cumplan mis demandas. Y lo que hace Tomás es tomar como rehén su incredulidad y poner demandas con respecto a Jesús. Hay tres cosas que quiero hacer. Hay tres cosas que quiero ver. Hay tres condiciones que voy a poner. Y si no se cumplen estas condiciones, yo no voy a creer. Lo que quiero que vean, por favor, es el paradigma de Tomás, la manera en la cual él veía, se conducía, y es: yo estoy en control, yo estoy manejando, yo llevo el volante, yo voy a poner mis condiciones. Y es la manera natural en la cual el ser humano vive. Yo estoy en el centro, yo estoy en control y se tienen que cumplir mis condiciones. Y se tienen que cumplir mis condiciones aún con respecto a Dios. Toda la vida, incluido Dios, existen para cumplir mis demandas. Cuando tú estás en el centro, tú dices qué es lo que se tiene que hacer y toda la vida gira alrededor tuyo, incluido Dios. Ahora, es muy interesante, siendo esta la condición natural del ser humano, una vida centrada en el yo, entonces empezamos a crear religiones en las cuales no está Dios en el centro, estoy yo en el centro, y Dios puede ser manipulado. Si yo pongo condiciones, entonces Dios tiene que cumplirlas. Entonces Dios puede ser manipulable, Dios puede ser controlado. Toda religión antigua, reconocida verdaderamente, gira en torno a esta idea. Y toda religión moderna sigue girando en torno a esta idea. Dios, los dioses pueden ser manipulados, pueden ser controlados. Yo pongo mis condiciones y entonces voy a recibir algo de mi Dios o de mis dioses. Por ejemplo, en las religiones antiguas, la manera en la cual tú podías obtener algo acerca de tus dioses era a través de sacrificios de sangre. Le traías nuevamente un sacrificio y entonces le pedías a este Dios, etcétera, etcétera, y entonces el Dios te iba a contestar porque tú le habías traído un sacrificio de sangre, y eso es manipulación. Ahora posiblemente alguien ya está pensando: pastor, pues en el Antiguo Testamento tenemos una cantidad de sacrificios de sangre. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los sacrificios paganos a dioses imaginarios y los sacrificios de sangre al único Dios verdadero? Hay una grande diferencia. Hay una grande diferencia. Y la diferencia es que cuando tú eres el centro y quieres manipular a tu Dios o a tus dioses, tú le vas a traer un sacrificio de tu propia sangre. Por eso es que los sacrificios de niños era algo común en las religiones antiguas, o los sacrificios humanos era algo común en las religiones antiguas. Tú vas a apaciguar a este Dios, tú quieres controlar a este Dios, tú quieres que este Dios te conceda lo que tú quieres, y por lo tanto tú traes tu propia sangre. Los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban a que el que iba a vertir su sangre no eras tú,
era Dios. Era Dios. No es tu sangre para manipular a Dios, sino es la sangre de Dios para redimirte a ti. Ahí está la grande diferencia. Ahí está la grande diferencia. Pero en las religiones modernas, puedes pensar que en las religiones modernas ya no hay tales sacrificios de sangre, aunque te sorprenderías. Te sorprenderías. Y te sorprenderías a qué nivel de gente culta y de gente de poder piensa que puede manipular a ciertos dioses, a la energía, a quién sabe qué, a través nuevamente de hacer diferentes clases de sacrificios. Pero la manera más normal en estos tiempos modernos es a través de nuestras buenas obras. Y a través de nuestras buenas obras yo puedo manipular a Dios. Yo recuerdo que cuando no era cristiano, crecí en un hogar católico nominal, pero teníamos un crucifijo en el cuarto. Y entonces, cuando yo quería algo de parte de Dios, me acercaba al crucifijo a hacerle un montón de promesas. Y no voy a hacer esto, y no voy a hacer esto, y no voy a hacer esto, por favor concédame lo que te estoy pidiendo. ¿Y qué es eso? Simplemente es manipulación. ¿Saben cuál es el día? Me sorprendió el tiempo que estuvimos viviendo en Estados Unidos. ¿Sabes cuál es el día en que la iglesia en los Estados Unidos está a reventar? Es el día de hoy. El domingo de resurrección es impresionante. La iglesia está llena. Y después del siguiente domingo, normal, ¿sí? Pero ¿por qué está llena? Porque algunas personas piensan que si van al domingo de resurrección, ya cumplieron, ya ganaron algunos puntos con respecto a Dios, a su relación con Dios. Y puedo seguir mi vida normal, pero ya fui, ya cumplí. Dios debe de estar contento con que yo haya ido. Entonces sigue siendo lo mismo. El paradigma de vivir en el centro, siendo tú el centro, sigue siendo lo mismo hasta el día de hoy. Y sabes qué, una de las cosas de vivir en el centro y tratar de manipular a Dios, lo único que va a hacer de tu vida es una vida insegura. ¿Y sabes por qué? Porque nunca vas a saber cuántas cosas tienes que hacer para que tu Dios esté contento contigo. Cuán bueno debes de ser para que Dios diga, sí, eres lo suficientemente bueno. ¿Cuántas obras tienes que hacer para que tu Dios diga, sí, eres lo suficientemente bueno? ¿Cuántas cosas tienes que hacer para que tu Dios te diga, sí, por fin has llegado a la meta? ¿Quién lleva la cuenta en el karma? ¿Quién la lleva? ¿Sí? Al tú vivir en el centro y decir que Dios existe también para tus deseos, para manipular como hizo Tomás, si no se cumple esto, no voy a creer. No hace de tu vida más segura, hace que tu vida sea más insegura, porque nunca vas a saber si has llegado a la meta. Esa es una vida con el paradigma de yo en el centro. Pero lo interesante que pasó en este pasaje es que la vida de Tomás cambia completamente cuando Jesús se aparece. Y entonces, ¿cómo respondió Jesús a las demandas de Tomás para que el paradigma de Tomás cambiara de una vida centrada en él a una vida centrada en Cristo? La respuesta de Jesús es sorprendente, es verdaderamente sorprendente. Veamos por favor versículo 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, el aposento alto, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Versículo 27. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. La respuesta de Jesús es
impactante en dos niveles. Y el primer nivel es que Jesucristo se aparece a Tomás, a los discípulos, pero inmediatamente se acerca a Tomás y no le dice: a ver, Tomás, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre ponerme a mí, el Señor resucitado, condiciones? ¿No sabes quién soy? ¿Nunca aprendiste durante estos 3 años quién soy? ¿Cómo puedes ser tan incrédulo? Has perdido tu tiempo aquí, te degrado como apóstol, ¿no? ¿Saben qué es lo increíble? Lo increíble es la gracia, la misericordia, la paciencia con que Jesucristo trató a Tomás. Gracia, paciencia y misericordia. Se acerca a Tomás en medio de su incredulidad. ¿Sabes? Jesús no tiene miedo de tus dudas. Jesús no tiene miedo de tu escepticismo. Jesús no tiene miedo de tu enojo. Jesús no tiene miedo de tus preguntas. Él se acerca a ti por medio de su palabra y de la obra del Espíritu Santo con gracia, con increíble paciencia. Él no tiene miedo. Él se acerca. En primer lugar, nos debe de sorprender eso. Pero en segundo lugar, lo que nos debe de sorprender es que Jesús responde con 3 mandamientos a las 3 condiciones que le pone Tomás. Y lo que quiero que vean nuevamente es esto: Tomás en el centro, aquí están mis condiciones. Jesús en el centro, aquí están mis mandamientos para ti, Tomás. Y entonces Jesucristo le dice: mete tu dedo, mira, mete tu mano en mi costado. 3 mandamientos. Y la respuesta de Tomás es, yo creo que cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. El paradigma de Tomás cambió completamente. De ser él el centro a ser Jesús el centro, cuando él declara: Dios mío. Él responde en adoración y él responde en sumisión. No más a ver mis condiciones, sino: Señor, aquí estoy. Tú eres el Señor, tú eres el dueño, tú eres mi amo. Eso significa Señor. Y tú eres mi Dios. ¿Por qué Tomás respondió así? ¿Por qué Tomás respondió de esa manera? Bueno, en primer lugar, Jesucristo le dice: oye, Tomás, yo estuve y no estuve cuando tú dijiste, cuando tú pusiste tus condiciones. No estuve físicamente presente, pero sabes que, Tomás, yo soy Dios y te escuché. Yo soy Dios y te escuché. Pedro no vino a contarme el chisme. Yo te escuché, aunque no estuve presente físicamente, porque soy Dios. Y en segundo lugar, Tomás, mira, no soy un fantasma. Tomás, mírame, soy yo. Soy yo. Soy yo, soy el Señor de la vida. Y Tomás nuevamente cae diciendo: Señor mío y Dios mío. Este es el objetivo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
El verbo es Jesús. Pero el versículo 21 del capítulo 20 dice: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para el que al creer en Él tengan nombre en sus vidas. Dos estilos de vida. Un estilo de vida en el cual tú estás en control, y el otro estilo de vida es cuando Dios está en control. Y te lleva nuevamente a implicaciones muy fuertes en tu vida. Cuando tú crees que tú tienes el control, vas a vivir una vida bastante insegura. No suena lógico. Suena lógico que si tienes el control vas a tener seguridad. Pero lo contrario es verdad. Y déjenme ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que en tu trabajo te suben a una nueva posición de poder, de control, de autoridad. Obviamente hay mejor sueldo. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica que tú estés en una nueva posición? Implica posiblemente que hay más errores que puedes cometer, que hay más cosas que tienes que estar malabareando, que hay más cosas que van a hacer que tu carácter salga de una manera equivocada. Tienes más control y al mismo tiempo tienes más miedo de fallar en esta nueva posición que tienes. Pero cuando Jesús tiene el control, cuando Él está manejando y tú no estás manejando, entonces puedes tener seguridad. Porque quien está manejando tiene el control no tan solo del auto, no tan solo de la carretera, no tan solo del país, no tan solo de los tiempos. Tiene el control absolutamente de todo. Y eso es lo que experimentó Tomás. Señor mío y Dios mío. La resurrección de Jesucristo redefine nuestra vida alrededor del único Dios verdadero. Él está en el centro. Pero también redefine nuestra realidad. Número 2, la resurrección de Jesucristo redefine lo que es verdad y real en este mundo. ¿Cómo es que lo aprendió Tomás? Número 1, la realidad del cuerpo resucitado de Jesucristo. Vean por favor el énfasis que hace el autor en este texto y que dice: aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea a ustedes. ¿Por qué el autor pone esto? ¿Por qué menciona ese detalle? Que las puertas estaban cerradas, para que entendamos que Jesucristo ahora tiene un cuerpo glorificado y Él no necesita tocar la puerta para que le dejen entrar. Jesucristo atravesó las paredes y se presentó en medio de ellos, y lo primero que Jesucristo les dice es paz. Lo primero que Jesucristo les dice es paz. Y lo que el autor está diciendo es: mira la nueva realidad que ahora existe en esta presente realidad. La realidad del invisible reino de Dios y la realidad del mundo físico en el cual tú y yo vivimos ahora está empezando a unirse nuevamente. Jesucristo, al resucitar de entre los muertos, al tener un cuerpo glorificado, donde nuevamente las paredes no lo pueden detener, no lo limitan, y las veces en las cuales Jesucristo aparecía y desaparecía y aparecía y desaparecía,
nos deben de llevar, de llevar a pensar en estas dos realidades. Jesucristo vive en nuestra realidad, en este mundo físico, y de repente, ¿a dónde se fue? Está en otra realidad, una realidad que no podemos ver. Y lo que el autor nos está mostrando es que a través de la resurrección de Jesucristo, lo que Génesis 3 afectó y que dividió este mundo, ahora nuevamente el invisible reino de Dios y el visible mundo en el cual tú y yo vivimos a través de la resurrección de Jesucristo, nuevamente se están juntando. El trabajo del Espíritu Santo es hacer real, hacer visible el invisible reino de Dios. El mundo invisible del cielo y el mundo visible de la tierra están volviendo a estar juntos. Pero eso también nos tiene que llevar a pensar, por un lado, que nuestro futuro no es como muchos cristianos piensan que es un mundo desencarnado, es un mundo no físico donde vamos a estar como unas almas desencarnadas volando ahí de nube en nube. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza nuevamente es vivir en un mundo físico donde el invisible reino de Dios ahora sí realmente se hace visible en un mundo físico. Y donde ya no vamos a necesitar templo porque Dios va a ser nuestro templo, donde no va a haber muerte, donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor. El invisible reino de Dios se va a hacer visible realmente. Tú y yo, si hemos confiado en Jesucristo, vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Jesús. Pero esto también nos debe de llevar entonces a vivir a la luz de la realidad. Versículo 29, Jesucristo le dice a Tomás: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. En otras palabras, dos cosas aquí. Jesucristo dice, número uno, eres bendito si crees aunque no puedas ver. Pero si ves y no crees, no estás recibiendo la bendición de Dios. Y lo que Jesucristo nos está invitando es a vivir a la luz de la realidad que no podemos ver, pero que es realidad. ¿Me estoy dando a entender? Somos llamados a vivir a la luz de la realidad que no podemos ver y hacer la realidad en lo que sí podemos ver. Si la única realidad que ves es la que ven tus ojos físicos, es muy probable que una nueva pandemia, el cáncer en tu vida, una tragedia, inseguridad financiera, tus hijos se van de casa, tus hijos no regresan a casa, y puedo seguir enumerando un montonal de cosas. Si la única realidad que ves son con tus ojos físicos y suceden diferentes tragedias, lo más seguro es que tu vida se empiece a derrumbar. ¿Me estoy dando a entender? Jesucristo ha invadido este mundo, su resurrección ha inaugurado un nuevo mundo y tenemos que ver este mundo a la luz de esa realidad. Lo que tus ojos físicos ven no es la única realidad. Efesios capítulo 1, a partir del versículo 14, Pablo empieza a orar por la iglesia en Éfeso. Y hay una oración muy interesante. En el capítulo 1, en el versículo 18, Pablo dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que ¿los ojos de dónde? Ok, no los ojos físicos, ¿sí? Los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Número 1,
Número 2, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y vean el versículo 19, Efesios 1:19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Pablo está orando y Pablo le está pidiendo a Dios: Señor, por favor, abre los ojos de la iglesia para que vean, número 3, el poder a favor de ellos. Y para que no quede duda, quiero decirles que ese poder es el mismo poder que sacó de la tumba a Jesús, y ese poder está a tu favor hoy, para todas las cosas que haces hoy, para todas las cosas que te vas a enfrentar el día de mañana. No estás solo, no es en tus fuerzas. Hay una realidad que no ves, pero que es real, y es la realidad del Cristo resucitado y de su poder a tu favor. A tu favor. A tu favor. Para que cualquier tragedia que pase, cualquier situación difícil que pase, tú puedas atravesarla sostenido y ejerciendo ese poder para darle la gloria a Dios y para dar testimonio a un mundo sin esperanza y a un mundo engañado. ¿Quién es el único y verdadero Dios al cual nos sometemos y al cual adoramos? Al cual decimos: Señor mío y Dios mío. Amén. Padre que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria y toda la honra y todo el poder. Jesucristo no se quedó en la tumba está vacía desde hace más de 2000 años para enseñarnos que hay una nueva realidad, para que tengamos seguridad en que verdaderamente nuestros pecados han sido perdonados, para enseñarnos, Señor, de que tú eres santo, 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 para enseñarnos, Señor, que nos espera una vida donde ojo que no ha visto ni oído ha escuchado las maravillas que Dios tiene preparado para los suyos. Padre, permite que al descansar en esta verdad, al creer en la verdad de la resurrección, volvamos día tras día donde tú eres el centro, porque nuestra tendencia, Señor, aún es como Tomás, de poner condiciones, de dudar, de tomar las cosas en nuestras manos y no descansar en el Cristo resucitado. Señor, transforma nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.